Ok, voy a presentar la doctora Karin Terán. Es doctora en Ciencias de la Educación, investigador, asesor, consultor en e-teaching, tutora virtual, profesora universitaria a nivel de pregrado y posgrado. Su línea de investigación es la enseñanza y desarrollo de la investigación con el apoyo de herramientas tecnológicas. Les doy el pase y yo pongo mi micrófono en silencio. Buenas tardes para Latinoamérica y buenas noches para la gente de Europa. Hoy les presento lo que es la aplicabilidad de Google Drive para la mediación docente en línea. Les traigo lo que serían las características operacionales y funcionales básicas de Google Drive. Hablaremos un poco sobre la usabilidad, la relación del costo y beneficio que nos tiene utilizar esta herramienta, las limitaciones que nos encontramos con ella, correlaciones funcionales entre Google Drive y las necesidades de la actividad docente y por último cerraremos con conclusiones y recomendaciones. Ya va, que creo que leí mucho. Bien, ¿qué es Google Drive? Google Drive es un sistema de gestión web de contenidos gratuito y con costo, porque va a depender del plan que el usuario escoja. Sirve para almacenar, administrar documentos de texto, presentaciones, dibujos, hojas de cálculo directamente desde Internet a través de una suite. Gracias a un auténtico entorno que se llama What You See is What I See, es decir, en español, lo que tú ves es lo que yo veo. Y es allí donde los autores y colaboradores de contenido podrán editar y actualizar cualquier documento o archivo de manera simultánea, disponer siempre de la versión más reciente y además dispone de un multiformato para cargar y descargar archivos del mismo de manera distribuida. Actualmente, como pueden observar en la lámina, está compuesto por Google Documentos, hojas de cálculo, presentación, formulario y lo que es dibujo. ¿Qué permite hacer Google Drive? En primer lugar, incorporar un editor de dibujo que facilita la creación de organigramas, diagramas. Ernesto dice que no escucha. Entrecortado. Pedra también, o sea, ¿me escuchan ahora? Vamos a ver si me escuchan mejor. Confírmenme, no se escucha bien. Ok, gracias, Noemí. Bien, nos sirve también para lo que es arrastrar y soltar columnas en las hojas de cálculo, editar barra de fórmulas, introducir datos mediante la función de autocompletar. Funciona exactamente igual que la suite de Office, pero en línea. Podemos subir y almacenar y compartir cualquier archivo en su formato original mediante el sistema de Cloud Computing y pudiéndose descargar desde cualquier sitio, con la posibilidad de acceder a estos en cualquier momento. Podemos subir simultáneamente varios archivos al mismo tiempo, utilizar de forma simultánea un grupo de documentos con otros usuarios, insertar dibujos, dibujar líneas. Y lo chévere de todo esto es que podemos traducir y detectar el idioma de cualquier hoja de cálculo. En los documentos de texto también puedes encontrar la definición de una palabra en un determinado idioma y traducir la palabra a otro idioma. Es decir, ese documento que usted guinde allí, cuelgue, puede traducirlo completo a 40 idiomas distintos. Compartir cosas dentro de los formularios, añadir saltos de páginas, entre otros. ¿Bien? Pasemos ahora a lo que son las características operacionales básicas. Vamos a abordar aquí lo que es la licencia, los usuarios del sistema, el sistema operativo que deben tener, necesidades del servidor y el navegador requerido o soportado. En primer lugar, vamos a hablar de la licencia. Aquí sí me gustaría que me prestaran muchísima atención porque ciertas restricciones aplican para determinados contextos cuando trabajamos con esta herramienta. Fíjense en lo siguiente, el usuario conservará los derechos de autor, así como cualquier derecho previo que posea en relación con el contenido que envíe, comparta,
suba, publique o muestre en el servicio o a través de él. Sin embargo, y esto es lo más importante, cuando usted envíe, comparta, suba, publique o muestre el contenido, usted le va a conceder a Google una licencia internacional no exclusiva y exenta de derechos de autor para producir, adaptar, modificar, traducir y publicar o ejecutar públicamente o mostrar públicamente o distribuir el contenido que usted allí comparta, suba o muestre, con el único fin de permitirle a Google prestarle un servicio de acuerdo a su política. ¿Cuál es la política de Google? Reproducir el contenido que usted envía a la galería, crear y reproducir trabajos derivados de ese contenido y mostrar públicamente el contenido enviado a la galería o distribuir copias de él. Asimismo, al remitir, publicar o mostrar esos contenidos, usted le otorga a Google una licencia perpetua, irrevocable, mundial, exenta de royalties y no exclusiva para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar y distribuir los contenidos que él o los usuarios que trabajamos en este sistema publiquemos a través de estos servicios. Esta licencia aparentemente tiene como único fin permitir que Google muestre, distribuya y promocione sus servicios, pudiendo ser revocada con respecto a determinados servicios. De allí que cuando usted instala o trabaja sobre esta plataforma, acepta todo el derecho que Google quiera tener sobre el contenido. ¿Qué sucede entonces aquí? Aquí hay un problema grave. Si usted está haciendo un trabajo especial de grado, o lo que se conoce a nivel doctoral como una tesis de grado, en Venezuela tenemos, me imagino que en el resto de los países ocurre igual, tenemos que realizar un trabajo de investigación de carácter inédito. ¿Qué sucede entonces? Si usted sube su trabajo especial de grado o su tesis por esta plataforma, en cualquier momento usted pierde el derecho sobre ese trabajo y si Google lo publica, usted perdió el derecho de autor y por lo tanto también al estar publicado carece de licencia. Bien, entonces mi recomendación personal es que cuando se trabaja en grupos con esta plataforma, hagan trabajos académicos que no importa si pierden o no el derecho de autor, pues son trabajos normales de academia. Sin embargo, tenga muchísimo cuidado cuando realice el trabajo especial de grado, o sea, no es recomendable, es mi percepción. Bien, sigamos entonces. Características operacionales básicas. Lo mismo va a suceder cuando usted instale Google Drive en su celular. ¿Qué sucede? Usted le da permiso a través del teléfono a que Google Drive acceda a su identidad, que busque cuentas en el dispositivo, agregue o elimine cuentas, que lea los contactos de su teléfono, lea los registros de su llamada, lo cual no entendí nunca por qué una plataforma que es para crear documentos colaborativamente, a cuenta de que tenga, no sé, el privilegio de leer el registro de las llamadas que yo hago, ¿no? También, bueno, usted lo va a autorizar a que pruebe el acceso de almacenamiento protegido. Si usted lo tiene bloqueado, usted le da derecho a desbloquearle ese sistema de esa protección. Le da también derecho de modificar o eliminar el contenido que esté almacenado si tiene una unidad o una tarjeta aparte de USB. Le da acceso o autoriza que tome fotografías, videos o grabe. Lo autoriza que acceda a otros servicios de Google, ver cuentas configuradas, leer las estadísticas, leer su cuenta de Gmail, o sea, usted le da acceso a esta plataforma a través del app del celular a que ingrese a su cuenta de Gmail. Y también, bueno, crear cuentas, etc. En la próxima lámina, sigamos con las operaciones básicas. Es importante, bueno, que sepan cuántos usuarios del sistema pueden utilizar Google Drive. Máximo 50 personas van a poder editar o ver un documento en un momento dado y 200 para compartir, combinando entre lectores y colaboradores diferentes documentos. En cuanto al sistema operativo,
En Linux en estos momentos no está disponible. Si usted trata de acceder en estos momentos, el último testeo se realizó hace 15 días, con este sistema operativo va a presentar problemas. Con Windows, bueno, puede tener Windows Vista 7 u 8. Con sistema operativo Mac va a necesitar lo que es Maverick 10.9, Mountain Lion 10.8, Lion 10.7. Con dispositivos móviles y tabletas, a partir del 31 de mayo del 2014, solo las versiones más recientes es con sistema operativo Android 4.0 o superior y sistema iOS 7.0 o superior. Los usuarios que tengan sistemas operativos móviles obsoletos podrán ver archivos, pero ya no podrán editarlos, y se recomienda a estos usuarios que actualicen a una versión posterior a 3.2 o en el iOS a 6.0. En cuanto a las necesidades del servidor, si usted va a integrarlo ya en un servidor como tal, necesitará PHP 5.3 o más, MySQL 5.1 más y Apache 2.0 o más. Sobre el navegador requerido o soportado, Chrome, Explorer 7.7 u 8, Firefox 3.0, con Windows Vista, Chrome Explorer igual, con Linux, ya les dije los problemas, sobre todo con lo que es Firefox 3.0, hay un desastre total, con Mac, Safari 3 y 4. Bien. Ahora vamos a trabajar lo que sería la usabilidad. Este sistema operativo es súper sencillo en comparación con otros sistemas colaborativos como podría ser el edit.me o el Wikispace. En cuanto a la usabilidad, la vamos a entender aquí como la practicidad de uso basada en la rapidez, la fiabilidad y la sencillez, reutilizando los elementos que se puedan para que de este modo los usuarios se sientan cómodos y no se pierdan cada vez que necesiten encontrar algo dentro del sistema y logren así ejecutar la tarea de forma eficaz. Todo esto con el propósito de hacer que el sistema sea lo más accesible, conveniente, útil, eficaz, para aprovechar al máximo las características del usuario o consumidor y los objetos o materiales que se encuentran dentro de estos. Según las normas ISO 9241-11 del año 98, definimos la usabilidad como el grado de eficacia y eficiencia en la satisfacción con la que los usuarios específicos puedan lograr objetivos específicos en contextos de usos específicos. En nuestro caso, si estamos trabajando mediación docente en línea, el contexto es el educativo, en la educación en línea con nuestros estudiantes o nosotros como profesores o tutores virtuales. Para ello nosotros tomamos lo que serían los siguientes criterios: usuario de un computador, nivel básico, medio o avanzado, la consistencia, el uso de etiquetas o menú de iconos, la reducción del tiempo de latencia, reversibilidad de las acciones, copias de seguridad y la interfaz. En cuanto al usuario de un computador, es importante tomar en cuenta el nivel en que debe encontrarse el usuario. Aquí utilizamos un usuario básico. Es una persona que tiene conocimientos elementales de los componentes y periféricos de las computadoras, sus funciones y conexiones entre ellos, así como el uso de herramientas ofimáticas, navegar por internet y correo electrónico. En cuanto a la consistencia que tenemos acá, sí, es consona entre los aprendizajes previos y el nivel del usuario con los recursos o herramientas que proporciona el sistema colaborativo. En cuanto al uso de etiquetas y menú de iconos, por etiquetas debemos entender las palabras, el título, la frase o el bloque de texto utilizados para estructurar una página o documento. En este caso, los iconos, estas imágenes que nos proporcionan una idea analógica y mnemotécnica de su significado, son sumamente sencillas y fáciles de recordar o de intuir fácilmente. Reducción del tiempo de latencia. Esto significa una disminución del tiempo de espera entre la relación simultánea de tareas, es decir, que mientras una tarea se completa,
se va realizando otra anterior o posterior a esta y puede ir trabajando sobre otra. Y el sistema te informaría al usuario el tiempo que estás pendiente o para finalizar la anterior. Google Drive no tiene tiempo de latencia. Si mientras usted está subiendo un documento quiere realizar otra actividad simultáneamente, no se puede realizar. Si usted pretende tener 3 ventanas abiertas, mientras en una edita, en la otra trabaja y en la otra hace otra cosa, no, realmente no lo puede hacer porque no mide el tiempo de latencia. ¿Qué tiene de importante? Reversibilidad de las acciones. Esa es la capacidad del sistema a regresar a etapas anteriores o anular el resultado de esta. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una hoja de Excel, vino un usuario y cambió el contenido de esa hoja de Excel y colocó algo que era incorrecto, yo me voy al historial y devuelvo a la lista original o lo puedo modificar. Entonces, en ese aspecto sí tenemos reversibilidad de las acciones. Copias de seguridad. Es el respaldo de datos para proteger el trabajo final de los usuarios a fin de asegurar que no se pierda la información. Si nosotros presentamos copias de seguridad cada vez que el usuario o varios editores ingresan a Google Drive, sea en documentos, en Excel, en presentaciones, siempre va a existir una copia original. Interfaz. Por interfaz la tenemos que es amigable, intuitiva, no es complicada y sí es visible. Interfaz es la forma en el modo en que interactúa el software con las personas y las aplicaciones informáticas. Comprende las pantallas, los elementos que informan al usuario sobre lo que puede hacer o sobre lo que está ocurriendo y se clasifica en amistoso, amigable, intuitiva, complicada y visible. Amistoso por la traducción en su expresión inglesa y user-friendly. Y sí, está diseñada para facilitar el uso del sistema, haciendo que éste se adapte al hombre y no al revés. Por intuitiva, cuando el usuario observa y examina, por ejemplo, los iconos y entiende su funcionamiento por verlo y utilizarlo, es totalmente idéntica a la suite de Office y por lo tanto es muy familiar. Flexible porque combina todas las funciones en una ventana y le permite al usuario abrir y cerrar distintos componentes ajustándose a sus necesidades. No es complicada, hay una buena interactividad entre el usuario y el sistema, es visible porque no posee elementos invisibles como en otras plataformas y usted puede inferir en menús desplegables lo que desee realizar. Hasta ahora es sencillo. Veamos ahora lo que es la relación costo-beneficio. Esto es importante porque aquí tendríamos que ver si vale la pena pagar o no. Se puede guardar hasta 15 GB de contenido repartido entre Google Drive, Gmail y las fotos de Google+. Si usted utiliza Google Apps, trabajó en clase, dispone de mínimo 30 GB de espacio de almacenamiento. Pero ¿qué sucede? Supongamos que usted quiera pagar. Entonces los precios indicados que están aquí, fíjense, van a variar. No incluye impuestos, depende del país de residencia y puede ser que esto se cobre. Si usted necesita 100 GB de almacenamiento, usted tendría que pagar $1.99 por ese espacio. Y ahí vamos a ver en la edición de verde nota. Entonces aquí es donde uno realmente ve si vale la pena o no pagar esta cantidad por el espacio que uno desee. Entonces vámonos un momento a la nota. Aquí está. Fíjense, a pesar de que yo pague o no, exactamente vamos a tener la limitación de 50 personas, como pueden observar aquí, para editar en un momento dado y para compartir 200 direcciones. Es decir que aquí es donde quedará ya la reflexión de cada quien si realmente vale la pena o no pagar por esto. Asimismo, si bien es asequible, es económico y muchos usuarios se pueden utilizar este sistema, nosotros pagando o no, Google se reserva el derecho de guardarnos el historial de las versiones. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Vamos a ver si ya cargó. Vamos a las limitaciones. Las limitaciones aquí en este espacio van a ser entendidas como las dificultades con las que se puede encontrar el usuario para realizar actividades dentro de Google Drive.
Estas dificultades pueden ser de orden cuantitativo, por ejemplo, la cantidad de herramientas que provee el sistema, o de orden cualitativo, por ejemplo, la manera en que el usuario desempeña la actividad en comparación con otras plataformas. Aquí encontramos que Google Drive no me permite añadir o definir nuevos roles de usuario. O tengo editores o tengo administradores. Pero si yo quisiera añadir lectores o otro tipo de rol, no me lo permite hacer. De allí que no me permita un control de usuario tampoco para las ediciones. El problema de esta plataforma es que si 50 personas estamos tratando de editar un documento y estoy en el primer párrafo, las 50 personas y el desastre se va a ver todo en el primer párrafo. A diferencia de lo que sucede en Wikispace o EditMe, que también son plataformas muy parecidas a esta, o como en el caso de Microsoft se llamaba originalmente SkyDrive, Windows Live SkyDrive, ahora creo que se llama One, que ellos automáticamente, si estamos 2, 3, 10 personas en un documento o en una presentación, me bloquea, me permite ver lo que está haciendo el otro, y cuando deja de editar el otro es que me da acceso a mí. Aquí no. Aquí lamentablemente, si las 50 personas que podemos ingresar al documento para editar, queremos editar al mismo tiempo en el mismo espacio, imagínense el desastre. También tenemos que otra limitación, que las herramientas fuera de línea son limitadas y no soportan acceso fuera de línea a presentaciones y hojas de cálculo, solo a documentos. La sincronización, como les dije, con Firefox 3 no está funcionando. Y la disponibilidad de trabajar colaborativamente en un documento también quedará sujeta al estado del servidor. Es decir, si está disponible, operativo en ese momento, o si se encuentra en mantenimiento. Si se encuentra en mantenimiento en ese momento la plataforma, ninguna de las personas que quieran trabajar colaborativamente va a poder hacerlo. Correlaciones funcionales entre Google Drive y las necesidades de la actividad docente. Este es el otro punto que vamos a trabajar. La función docente requiere de organización del proceso educativo, de la selección de los contenidos, de la elección de las formas y métodos de proceder, a fin de establecer un proceso pedagógico que garantice su eficacia. Estos hechos parecen determinar lo que Valdés nos plantea en el año 2003 acerca de las funciones docentes cuando se apoyan sobre herramientas tecnológicas. Cuando yo desarrollo un proceso de enseñanza, me exige siempre que realice nuevas acciones, que en muchos casos se caracterizan por una práctica marcada por la tendencia tradicional. Las funciones del profesor se materializan a través de un conjunto de acciones en las que participa este profesor en un contexto de intervención determinado, sea en el interior de las aulas o fuera de ellas, sean virtuales o presenciales, pero esa interacción con otros colegas, con esos padres, con los mismos estudiantes, va a depender de muchos factores. En tal sentido, una de nuestras funciones, ¿verdad?, es transmitir, es moldear, es guiar, fomentar ese aprendizaje. ¿Qué va a suceder entonces? Esas necesidades siempre van a consistir en acciones separadas, donde a cada una le va a corresponder un propósito específico, que a su vez se logra, dependiendo de ese estilo de enseñanza del profesor, de diferentes formas o maneras. A esas formas de ejecución o de acción se les va a denominar operación, y de igual forma se pueden realizar entre actividades, acciones y operaciones transiciones recíprocas e independientes. ¿Por qué? Porque la dinámica de las acciones humanas y de las operaciones se incluyen y varían de un sujeto a otro sujeto e incluso de un grupo a otro grupo. A ustedes les ha tenido que pasar que en el mundo presencial o en el mundo virtual, cuando trabajan con estudiantes, pueden tener la misma materia o la misma cátedra y dos secciones de estudiantes no responden de la misma manera. De allí esto es lo que sucede. Y por ello que estas correlaciones van a depender de lo que es la eficiencia, la eficacia, la amabilidad y la disponibilidad. Este grado de adecuación entre Google Drive y las necesidades de la actividad docente, ¿en qué medida
satisface las necesidades una sobre la otra, la estamos basando en estos 4 criterios. Entendiéndose eficacia como el grado en que Google Drive logra los objetivos implícitos en una determinada actividad docente. Entendiéndose eficiencia como el grado en el que Google Drive logra dichos objetivos con la menor inversión de esfuerzo. Mientras yo menos esfuerzo invierta, más eficiente es. La amigabilidad, el grado en que esa curva de aprendizaje de Google Drive resulte alta y corta, es decir, que sea bien sencillo su dominio en dicho sistema. Y la disponibilidad, en el que el grado en el que Google Drive sea asequible, esté al alcance del docente, sea económico, entre otros. Algo que es sumamente importante hacer notar aquí de estos 4 criterios es que ellos están totalmente ordenados, en el sentido de que el primero, la eficacia, priva sobre los demás criterios. Este que está aquí va a privar sobre este y este, sobre la eficiencia, la amigabilidad y la disponibilidad. Por ejemplo, si un determinado sistema no resulta eficaz con respecto a una determinada actividad docente, bien sea porque no fue diseñado para ello o porque no cumple con los requisitos o necesidad, entonces ya no tiene valor o vale la pena preguntarse si o vale la pena analizar si es eficiente, si es amigable o si está disponible. Para finalizar este apartado, les muestro este primer gráfico que está aquí, donde está la aplicabilidad de Google Drive en la necesidad de guiar y fomentar. Como pueden observar, para guiar y fomentar no aparece ni una sola barra activada, es 0. Debido a que es ineficaz. Y por allí, por eso no fue que no tuvimos sentido analizar su amigabilidad y disponibilidad. No logramos los objetivos implícitos en la actividad de guiar o fomentar. ¿Por qué? Porque este sistema no presenta un control de los usuarios para las ediciones. No puedes trabajar para estos tipos de docentes o estas necesidades ejercicios sin resultados predecibles. No se pueden realizar disertaciones de aprendizaje independientes. Y al mismo tiempo no logra objetivos implícitos que sirven para el diagnóstico de las necesidades biopsicosociales. Tampoco puedes, por aquí, estudiar el monitoreo o ver el avance del progreso de los estudiantes. En cambio, si nos vamos a la siguiente lámina, para transferir aprendizajes, este sistema alcanza el 100%, con muy poco esfuerzo, inversión de esfuerzo, la transmisión de contenido. Usted puede utilizar este sistema simplemente como repositorio de documentos y transfiere todo lo que quiera, como la teoría de la transferencia, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en la próxima lámina observen cómo varía en la necesidad de moldear. Aquí baja un poquitico. ¿Por qué? Porque disminuye su eficiencia, ya que requiere un poquito más de inversión de esfuerzo debido a que el docente deberá crear un material instruccional para moldear patrones a un proyecto original, ejercicios con resultados predecibles o instrucciones prácticas como recetas. De allí que la curva de aprendizaje sea un poquito más alta, igual sigue siendo corta, pero igual resulta muy sencillo su dominio y el uso de este sistema. Está al alcance del docente de la misma manera y de los estudiantes. En otro orden de ideas, es importante señalar aquí el antagonismo de tipo académico y ético que encontramos con esta plataforma. ¿Con qué? Con respecto a las normativas y reglamentos internos de las instituciones de educación universitaria y las políticas y contratos o licencias del contenido de Google Drive, lo que hablamos en un principio de esta ponencia. Por lo tanto, los avances y las investigaciones que están en proceso, reflexiones teóricas profundas y sustentadas, los informes de desarrollo tecnológico, ensayos científicos, propuestas de modelos, podrían, por las políticas de los contratos de esos sistemas, perder en cualquier momento su carácter inédito. Es decir, trabajos que no hayan sido publicados a través de ningún medio, impreso o electrónico. De verdad que en este aspecto tomen las medidas de verdad necesarias. Bien,
Como conclusiones, enseñar, definitivamente, yo insisto, tengo varios años insistiendo en esto. Para mí la enseñanza es interacción, implica resolver problemas, implica tiempo y esfuerzo, aparte de eficacia y de eficiencia, implica la eficacia y la eficiencia en las acciones de los docentes, se incrementa mediante las tecnologías esta eficacia y esa eficiencia para la resolución de problemas, y cito a Relf del año 95, donde me dice que la enseñanza es un problema que requiere transformar un sistema S, en este caso el estudiante, a través de un estado inicial, S1, o SI, que es el estado inicial, a un estado final. Y para ello se requiere hacer un análisis del objetivo final al que yo pretendo llegar. Y esto es algo que una de las esferas profesionales en la que menos se ha destacado estas correlaciones que he presentado ha sido el área docente, y sobre todo desde el punto de vista en español, hay muy pocos estudios sistemáticos a nivel de tesis doctoral que muestren dicha correspondencia. También, de hecho, los currículos de formación de los educadores exhiben una total omisión en lo que se refiere a la creación de destrezas en el software multiusuario, específicamente diseñados para apoyar el trabajo donde la gente trabaja en grupo, razón que hasta ahora no hay estudios, tampoco, muy pocos en español, donde se evidencia el trabajo de Google Drive con las relaciones las correlaciones funcionales de los sistemas colaborativos entre la necesidad docente. Se aspira entonces que a partir de esta ponencia, los que me están escuchando se animen y generen más investigaciones, contrasten, porque la idea es que esto pueda ser evaluado, criticado y hasta reformulado totalmente, porque el valor de esta investigación está en la posibilidad de que me permita abordar y resolver las relaciones de adecuación entre la enseñanza y la informática. Critiquen, evalúen, reajusten. Lo importante es que los resultados veamos que no sean contradictorios entre sí. Vamos a pasar próxima lámina. Para finalizar, les dejo algunas recomendaciones, más que ustedes los docentes, a las personas de Google Drive, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo primero, bueno, se sugieren mejoras para optimizar su valor y así potenciar nuestras necesidades como docentes. Lo primero es permitir el cambio de apariencia. ¿Para qué? Para personalizarlo. Hay personas que les gusta poner una skin o una piel, por decirlo de alguna manera, de color distinto. Debería permitirlo hacerlo. Luego, bueno, integrar todo lo que son estándares y learning, porque aquí no se pueden integrar los estándares. Reducir el tiempo de latencia, permitirnos enseñar eso, que nosotros podamos hacer simultáneamente una cosa con otra, ya que si alguien está editando y yo quiero de repente subir entonces un archivo aparte, no tengo que estar pendiente aquí cuando dejó de editar o no. Bien, ya se saltó mucho, déjenme echar una para atrás. Crear dentro del sistema opciones para la delimitación del tiempo del uso o acceso de forma automática, porque quizás muchos usuarios entraron, pero lo llamaron por teléfono, estoy editando, me quedo allí y entonces la otra persona no sabe. Entonces, incorporar eso. Otro importantísimo, incorporar un sistema antivirus en el servidor, porque cuando yo comparto un documento en Google Drive, si mi máquina tiene un virus, él se lleva todo eso, y cuando usted se mete en línea y lo descarga, también se está llevando ese regalo. Google Drive no tiene sistema antivirus, no pasa, es responsabilidad nuestra, allí está pasando lo mismito que Ares. Usted cuando baja música o otro tipo de documentos, usted se trae todo eso, lo mismo sucede aquí con Google. Incorporar una herramienta para mensajes internos, pero a través de Voxmail. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta las personas con discapacidad visual. Debería tener en esta plataforma mensajes de voz específicamente para este tipo de usuarios, o para los que tengan una preferencia, o un estudiante con un estilo de aprendizaje auditivo, poderle llegar de esa manera. Incorporar un tablón de anuncios interno,
cuando tenemos, por eso que no tiene estándares también e-learning, dejarle allí eso, incorporar, ¿por qué no un sistema de videoconferencia? Pues yo tendría que salirme de allí y entonces irme, en este caso que es del mismo Google, a Google Hangout, pero entonces a través de Google Hangout es que yo pudiese compartir, pero comparto mi pantalla, o sea, la situación sería al revés. Continúo. Visualización del estado de presencia de integrados. Esto lo que quiere decir, esto que está aquí, indicar en el perfil si yo estoy conectado, disponible o ocupado, porque muchas personas nos pasa que de repente nosotros estamos trabajando y empezaron por el chat a saludarnos o decirnos cosas y nosotros necesitamos ponerle un aviso, mira, estoy ocupado en el documento. Esto no lo tienen por los momentos, debería integrar esto y obviamente mejorar las ediciones de manera automática. Porque si todos editamos al mismo tiempo y cambiamos, imagínense el desastre. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen mi correo electrónico de contacto y cualquier cosa, este es mi Twitter. Ya hemos terminado y bienvenido al ciclo de preguntas. Gracias a todos. Voy a silenciar mi micrófono. Muy bien. Le agradecemos realmente a la presentación de la doctora por su brillante exposición, la doctora Karin. Y vamos a proceder a las preguntas, que hay varias. Rápidamente, la primera viene desde Jalisco, México, y pregunta Carlos: ¿podrías comentarnos de un ejemplo o de un caso que tú hayas usado durante tus cursos para entender de mejor manera su aplicación a la docencia? Sí, cómo no. Fíjate, puedes agarrar y puedes decirle a los estudiantes que realicen un ensayo. Todos los seres humanos tenemos una manera de redactar muy diferente. De hecho, hay un ejercicio que se llama, lo puedes buscar en internet, taller de cadáver exquisito, que consiste, que lo puedes hacer en aula presencial, que le dices a los estudiantes de manera individual, lo puedes dividir en dos equipos, y que hagan una tirita de papel, y en esa tirita de papel escriban una frase. Vas a agarrar y le vas a entregar dos tiritas de papel. ¿Qué hace el estudiante? Escribe la misma frase dos veces. Resulta que, bueno, todas esas frases tú las reúnes y les das a un grupo las que escribió y las del equipo contrario, y al otro grupo lo mismo. Y les dices que creen una historia. Y te darás cuenta que a pesar de que tienen todos las mismas tiritas de papel, las historias son distintas. ¿Qué sucede aquí? Aquí no tenemos tiritas de papel. Viene el estudiante, escribe un pedazo de lo que le correspondió trabajar en ese ensayo, supongamos, llegó el compañero y complementó con otra parte, y así sucesivamente. Lo ideal es que el que tenga mayor potencialidad haga una reestructuración a nivel de redacción, ortografía y gramática del texto al final. Porque muchas personas lo que hacen es plasmar sus ideas, pero como ninguna escribe igual que la otra, se van complementando. Esa sería una de las ideas que tú pudieras trabajar. Otra, con las presentaciones, sencillo. Bueno, a ti te tocó la definición de lo que se va a trabajar, al otro le tocó las características. Bueno, cada uno va montando las láminas y luego cada quien, alguien al final lo acomoda. O consiguió de repente una foto más bonita, la cambia y la sube. Eso es lo que yo trabajaría. No sé si queda clara o quieres ampliar. Yo creo que está por el momento pertinente. Si hay alguna otra pregunta, puede hacerla también la persona, entonces no habría ningún problema. De todos modos, quisiera pasar a la siguiente pregunta, que viene en este caso desde Lima, Perú. Pregunta Raúl Figueroa: excelente presentación. Es claro que hoy en día todos los caminos nos llevan a Google. Y dice: ¿qué tan compatible es con Moodle y cuál es la proyección hacia el 2015? Ok. Compatible, tú puedes insertar
o colocas el hipervínculo de lo que estás haciendo en Drive, o sea, tendrías que redireccionar. ¿Bien? Ahora, la proyección hacia el 2015, esa parte de verdad no la entendí. Si me la pueden volver a explicar porque no entiendo la proyección de Google Drive o la proyección de Moodle. A ver, vamos a esperar a que nos aclare la pregunta. Raúl, mientras tanto, podríamos pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué herramienta superaría a Google Drive? ¿Cuál nos sugiere? Dice Ana desde Argentina. Bueno, mira, si son de orden gratuito, podrías utilizar la suite de lo que tiene Office, que es SkyDrive, o que ahora se llama, creo que es Drive One. Sin embargo, las de software propietario tienen mayores medidas de seguridad. Entonces, dependiendo del caso, yo utilizaría, si es trabajos especiales de grado, que la he utilizado, que es Adobe Contribute C6, tiene hasta sistema de videoconferencia integrado, se puede trabajar, y lo limitante del Adobe Contribute es que serían máximo 5 personas. Pero para casos muy puntuales y específicos y para la privacidad del documento, pero ella es de carácter privado. Por eso te digo, depende de la necesidad que tengas, ¿no? Esta es muy cómoda para trabajos sencillos y para cualquier nivel, sea de básica, bachillerato o universitario, puedes seguir utilizando Google Drive. Pero eso va a depender de cómo te guste a ti. Por lo menos es más bonito físicamente, por decirlo de alguna manera, la que trae Office que con Microsoft, que el mismo Google Drive, que es la competencia, porque te permite hacer mayor cantidad de cosas. También tienes Wikispace, también tienes EditMe, que EditMe tiene una parte pública que se parece mucho a Wikispace, pero también tienes la parte privativa que te da las opciones de seguridad. Y la ventaja de EditMe es que te guarda los historiales, los trabajos de tus estudiantes o como el que tú hagas por 10 años. Esa es la única plataforma colaborativa que te guarda por 10 años el trabajo que tú hagas dentro de la internet. No sé si queda claro. Creo que sí, perfecto. Al respecto, yo también tengo una duda, digamos. Tengo entendido de que Google permite utilizar algunas herramientas suyas, como ser el Google Drive, de manera casi gratuita para estamentos educativos. Entonces, no sé si podrías, por favor, ahondar un poquito en este tipo de licencias educativas. Muchas gracias. Bien, sí. Las licencias educativas sobre todo aplican cuando los países son de los Estados Unidos. En el caso de los países latinoamericanos, va a depender que si tienes que pagar o no tienes que pagar. Pero igual, o sea, la licencia como tal, el problema está en que cuando me trabajas en educación, dependiendo del tipo de trabajo académico que me estés haciendo, va a depender ya de cuestiones éticas, ¿ves? Que si tú subes o no un material, porque tú pierdes la licencia. Esa es la gran preocupación que yo tengo con respecto a usarlo en la educación. Si yo hago un trabajo con estudiantes, que un trabajo normal, por decirlo de alguna manera, bueno, yo creo que no habría inconveniente que se pueda compartir con el planeta entero. Pero cuando ya es un trabajo de tesis, de especial de grado, es lo que a mí realmente me preocupa, porque en cualquier momento, al perder su carácter inédito, porque ya sucedió con un participante en una tesis doctoral que compartió de manera, ese fue uno de los errores, pública, la tesis con su tutor, 2 años trabajando dentro de la plataforma, y vino otra persona, porque tú consiguió esa información, se adelantó, tomó de allí, presentó el trabajo, y cuando estas personas, porque no se habían dado cuenta, llegó el momento de su presentación de tesis, uno de los jurados que había detectado eso la acusó de plagio y reprobó y perdió 2 años de su vida de estudio. De allí es que viene, o sea, mi preocupación. Wow, qué terrible, qué terrible. Tener mucho cuidado. Continuando con la pregunta de Raúl, que hablaba sobre Moodle y Google Drive, la aclara y dice, ¿cuál es la proyección de Google Drive para el 2015?
Bien, bueno, la proyección de Google Drive en la vida real es terminarle de tumbar el mercado a Microsoft. Son dos competidores grandísimos y entonces yo me supongo que ellos en algún momento verán esta videoconferencia y esas mejoras quizás las hagan y lo que viene es, bueno, seguir hacernos a nosotros más dependientes de sus herramientas. Fíjense que si tú tienes cuenta en Gmail, tienes acceso a todos sus servicios, pero si tú no tienes cuenta en Gmail, es limitativo. Esas son las proyecciones, apropiarse del mercado con todos sus servicios y productos. Ok, perfecto. Tenemos una inquietud, yo diría, de Leticia desde México, que dice, si se borran las carpetas y archivos, ¿se evita que Google tenga los trabajos o de manera automática los almacena? Bien, fíjate tú, ellos tienen unos servidores. Cuando tú borras, pues aparentemente puedes borrar, ¿verdad? Se eliminó todo. La información tú no sabes si ellos la respaldaron, porque en ninguna parte se te aclara eso. Ese es el problema de subir las cosas a la nube. Igual que usted sube en Dropbox, en donde usted quiera. El servidor acepta. Usted lo puede borrar, pero usted no sabe porque ninguna plataforma te aclara si hace copias o no. Por lo tanto, está esa opción de que sí existe una copia de lo que usted hizo. Así de sencillo. Lo mismo pasa con Facebook y con cualquier herramienta o cualquier red social. Muy bien, perfecto. Tenemos una pregunta desde Corrientes, Argentina. Dice Miriam, según las limitaciones de la herramienta, para que se dé un aprendizaje colaborativo, ¿qué consejos más puntuales nos darías para tomar en cuenta? Bien, lo primero, bueno, es desde el punto de vista cultural que nos centremos que todos tenemos como que una relación horizontal. Nadie sabe más que nadie y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Cuando yo trabajo colaborativamente es cuando, ¿cómo lo puedo explicar? Ajá, con la diferencia entre cooperar y colaborar. Imagínense muchachos por un momento que yo los invito a ustedes a almorzar a mi casa. Si usted llegó a las 12, ¿verdad? Pues la hora del almuerzo por lo general, a comer y de repente me ayuda a poner los platos en la mesa, comió conmigo y ya usted cooperó. Sin embargo, si usted llega antes y me dice, mira, bueno, yo te ayudo a Karina a hacer la ensalada, mientras tú estás friendo el bistec y de repente me ayuda a poner la mesa, comemos juntas, usted de repente me ayuda a recoger los platos y yo los lavo, ahí estoy yo trabajando colaborativamente. El secreto es fomentarle el amor, esa parte a nuestros estudiantes, que entre todos podamos construir un producto de mejor y mayor calidad. Recuérdense, muchachos, que la suma de las partes, en términos de gestal, es mayor que el todo. Ustedes, si unen sus conocimientos con los míos, vamos a generar algo muchísimo, muchísimo mayor. Y esa es la idea, ¿no? Yo pienso que allí se puede generar todo de manera, o sea, colaborativa. Va a depender de la motivación que yo como profe y como nosotros, si somos estudiantes, entre nosotros nos demos. Muy bien. Tenemos otra pregunta que en este caso nos la hacen desde La Paz, Bolivia, y dice Noemí. Habló en su ponencia de que Google Drive puede ser integrado en un servidor haciendo uso de Apache, PHP, MySQL y pregunta, ¿con qué propósito o aplicación se realiza o se realizaría esta integración? Bien, el propósito sería porque recuerde que hay veces que nosotros tenemos servidores privados para alojar dentro de nuestro propio servidor las cosas. O sea, ya esto es a nivel de personas ya, o sea, que tú puedas tener tu, ¿cómo yo te puedo explicar? O sea, sí, privado, o sea, porque no hace falta. Cuando tú colocas todo en Google Drive normal, en ese servidor público está al servicio de todos, pero cuando eso tiene costo, eso sí no es gratuito, tú redireccionas, queda para ti esa información. Es para eso, esa es la función.
Ok, perfecto. Tenemos también una pregunta desde Jalisco, México. Dice Carlos, respecto a la relación de 50 personas, 200 email en la versión de paga, ¿cuántos se tienen en la versión gratuita de estos mismos? Bien, ahí es donde yo les dije, ¿no? Tanto en la versión paga como en la gratuita es exactamente lo mismo. La diferencia está en que cuando usted paga, lo que paga es para tener mayor espacio, pero no te amplía más de 50 usuarios ni más de 200 personas. Entonces es donde yo me pregunto, ¿vale la pena pagar? Porque cuando usted paga, entonces usted lo que tiene es mayor cantidad de espacio, pero no le amplía la cobertura. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta también muy interesante de Zuli desde Colombia, que nos dice, he tenido la oportunidad de emplear la herramienta para trabajar colaborativamente con mis compañeros de trabajo, en proyectos específicamente, y me parece muy útil. Sin embargo, nunca lo he probado con estudiantes. ¿Tiene algún demo que nos comparta? Sí, cómo no. Yo he trabajado con estudiantes, como lo comenté hace ratico, realizando ensayos, haciendo simulacros de lo que es la estructura de un trabajo. Entonces, que alguien haga lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre. He realizado con estudiantes presentaciones en PowerPoint, donde cada quien integra y cambia imágenes y coloca texto. En ese aspecto sí he trabajado con estudiantes, pero siempre, o sea, una de las directrices que doy, porque ahí es donde veo que está el problema, es que ellos tienen que nombrar a un redactor final para que él, por favor, le haga el pulido al trabajo. Porque sí me he dado cuenta que cada quien coloca o hace cosas y después se desaparece. O sea, en ese aspecto todavía no está esa cultura de constancia. Es como cuando los estudiantes ingresan a tus aulas virtuales. Si vienen del mundo presencial, de repente entran 2 o 3 veces a la semana. En cambio, el que ya está acostumbrado sabe que la dinámica es mucho más rápida y tiene que ingresar por lo menos una vez al día, porque las cosas cambian. Entonces, aquí hay que crear esa cultura de trabajar colaborativamente y de trabajar en orden, de dividirse las cosas. La ventaja es que si yo escribí un párrafo que estaba mal redactado o la idea no es la más adecuada, el otro puede arreglármelo. Pero entonces es donde nosotros la mentalidad egoísta la tenemos que cambiar. Porque yo tengo que asumir que yo sí me equivoco, yo tengo que asumir que yo a veces cometo errores y entonces, bueno, que el otro me lo haya hecho ver o me lo haya cambiado no quiere decir que yo, ¿sabe? Hay problemas de ego. O sea, en Google Drive también se tendría que trabajar esta parte para que todos, o sea, vayamos en consonancia. Pero eso es lo que yo haría. Claro, correcto. En este caso, doctora, me imagino que la pregunta apuntaba de que muchos, incluyo yo también, realmente no veíamos el potencial de Google Drive o no lo estamos aprovechando al máximo. Entonces, tal vez este sea un pie para de que usted o alguna otra persona también pueda realizar tal vez un MOOC o algún curso masivo y abierto, precisamente exponiendo las ventajas de lo que significa ya y la aplicación misma paso a paso, lo que vendría a ser Google Drive y tal vez incluso de alguna otra aplicación muy interesante como el Evernote. Sí, correcto. De hecho, fíjense, vean, la gran ventaja que yo le veo a esto es lo siguiente, porque a todos les ha tenido que pasar. Viniste tú, hiciste una parte del trabajo y me la mandaste por correo electrónico en Word. Vengo yo, la acomodo y se la paso al otro compañero y entonces resulta que yo tengo como 400 versiones de un mismo documento. Y entonces al final ya yo no sé cuál es el archivo que tengo que mandar. Igual pasa con las presentaciones, cada quien, y los estudiantes le ha pasado mucho, a nosotros mismos también. Bueno, yo hago mi parte, yo hago la otra, y después tienes no sé cuántas versiones y tienes que unir todos esos archivos. Entonces, cada quien, si es en PowerPoint me ha pasado muchísimo, cada quien agarra sus láminas, las hace de un color, con una letra diferente, en cambio aquí no, aquí es un solo espacio, donde todo el mundo trabaja al mismo tiempo, viene un relator o viene el que lo acomoda al final y se descarga y se llevan su presentación portable o la presentan en internet.
pero es todo en un mismo sitio y no hay tantas versiones porque al final uno se vuelve como loco, pues, o sea, al tener tantas cosas o cuando tiene que arreglar. O sea, yo voy a agarrar el documento que me mandó Pedro, entonces déjame agarrar el pedazo de María, entonces buscar otra vez. No, aquí por lo menos nos facilita en ese aspecto el aprendizaje o la enseñanza. Buenísimo. Al respecto, tenemos una inquietud también de Carlos desde Venezuela que nos dice, ¿qué recomiendas como herramienta alterna para trabajar con artículos inéditos? Saludos, Carlos. Bien, como herramienta externa, pero tiene que ser paga. Yo recomendaría Adobe Contribute el C6. O también, en este momento, ¿cómo era que se llamaba? Déjame ver si lo tengo en mi computador, déjame, si lo tengo aquí. Yo tengo mucho tiempo que no lo uso. Hay una herramienta de Microsoft que es paga. Sí, no, ya va. SharePoint. Creo que no, SharePoint. Hay otra herramienta de Microsoft que es paga, creo que es SharePoint, que también, o sea, en este caso para las cosas inéditas, para poder tener seguridad y a la hora de que nos pase algo, poder tener a quien demandar, no se puede trabajar con herramientas gratuitas. No recomendaría ni Google Drive, ni Wikispace, ni OneDrive, no, ninguna. Lamentablemente aquí sí tiene que ser pago, por seguridad. Esa es mi percepción personal, no sé si estén de acuerdo o no, pero yo no recomendaría ninguno. Perfecto, doctora, no tenemos más preguntas, entonces de mi parte agradecerle a la doctora Karin Terán por esta brillante intervención y realmente como han estado poniendo en el chat, ha sido una charla que nos está motivando a varios a investigar más y profundizar este tema que estoy seguro de que va a tener una importancia más importante todavía en el futuro, sobre todo en el tema de e-learning. Entonces me gustaría pasarle tal vez el micrófono a Claudio para que pueda cerrar esta sesión. De mi parte, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hola, ¿me escuchan? Habla Claudio. Hola, Karin, ¿cómo te encuentras? Hace tanto tiempo. Ha sido un placer tu conferencia, como siempre. Gracias, Claudio, sí, tiempo, pero sabes que aunque la distancia nos separe, siempre estamos unidos. Gracias por esta oportunidad. No, sabes que eres una de esas personas que uno sabe que, bueno, a veces uno no puede hablar seguido, pero siempre que hablamos es como si hubiéramos hablado el día anterior. Sí, eso es correcto, por eso siempre juntos, aunque la distancia nos separe. Exacto. Muchísimas gracias, Karin, y te esperamos en la conferencia de cierre, si puedes. Por supuesto, ¿crees que me la voy a perder? Claro que no, ahí estaré con ustedes. Encantado. Un beso grande. Bueno, nos encontramos Gracias, en mi menos... amor. Entonces, Sí, nos queda como 15 minutos para la próxima, ¿no? no, 45 minutos, 50 minutos. Ah, ok. Perfecto. Hasta prontito. Hasta pronto, gracias a todos por su participación y sus preguntas que estuvieron excelentes. Les deseo una feliz tarde y una feliz noche y bueno, quiero verlos en la conferencia de cierre. Un beso grande para todos, se les quiere. Chao.